Bueno, les saludo a todos y a todas desde Colombia. Aquí estamos todavía en el día y allá están en la noche, entonces les doy las buenas noches. Mi objetivo el día de hoy es compartir con ustedes algunas experiencias y, digamos, también formas de abordaje del tema de la gestión de los recursos humanos desde la perspectiva de la psicología del consumidor. Es algo en lo que no se trabaja mucho dentro del campo de los recursos humanos, sin embargo, hemos logrado con nuestro grupo descubrir diversas líneas que nos conectan, que nos hacen parte de un mismo proyecto. Y finalmente, pues es compartir con ustedes como algunos conceptos, algunas posibilidades estratégicas y pues nada, ponerlas a pensar en lo importante que es tener una concepción, digamos, integral del tema de quiénes son las personas que trabajan en las organizaciones y cómo poder abordarlas. Bueno, entonces me voy a permitir compartir con ustedes esta presentación que se denomina la psicología del consumidor y las organizaciones. Aquí, digamos, tenemos tradicionalmente dos áreas muy grandes que, digamos, que se han aplicado, que son como primitas con las que trabajamos, que es el consumidor y el marketing, la psicología del consumidor y el marketing. Aunque nosotros tenemos unos orígenes diferentes, nosotros somos un campo aplicado a la psicología, el marketing podría ser un campo aplicado a la economía, pero en general tanto en consumidor como en marketing confluyen diversas disciplinas, diversos conocimientos. ¿Por qué razón? Pues porque efectivamente para poder desarrollar todo lo que, digamos, son los productos, los servicios en los mercados, pues se requiere un conocimiento bastante diverso. Es decir, los propósitos que tenemos dentro de la psicología del consumidor y el marketing, pues son afines. Nosotros a veces trabajamos para el marketing, pero un poco la idea que yo les quiero hoy, digamos, mostrar es que también la psicología del consumidor y también ciertos campos del marketing pueden ser aplicados para el campo de los recursos humanos, en las organizaciones para diferentes propósitos. Voy a permitirme hacer unas pequeñas definiciones para poder tener claridad de cuáles serían como esas áreas que estarían conectadas. En primera instancia, me gustaría hablarles un poco de qué es esto de la psicología del consumidor. Digamos que esto ha tenido diferentes definiciones a lo largo de la historia, desde, no sé, qué es el estudio de los procesos de decisión de las personas en la compra, por ejemplo, hasta unas definiciones muchísimo más complejas, más recientes, en las que se habla simplemente de investigar todos los procesos psicológicos que suceden en los mercados, no solo en la compra, sino también en el consumo, en la interacción con las marcas y con las organizaciones. Y es ahí entonces donde nosotros hablamos actualmente de la psicología del consumidor como un área de conocimiento que investiga el intercambio económico, ideológico y cultural. Pero lo más interesante es que ese intercambio no solo sucede en los mercados, porque casi todo el mundo tiene la idea que la psicología del consumidor solo se aplica para estudiar cómo compro yo pues, en consumo masivo, cómo estoy accediendo a una plataforma electrónica, etcétera, etcétera. No, también la psicología del consumidor estudia los procesos de intercambio, por ejemplo, en los campos de salud, en los campos de consumo responsable, en el comportamiento proambiental y en diferentes áreas. Una de esas áreas es la organización y todo lo que sucede dentro en relación con los servicios, en relación con los programas que la organización requiere para lograr una serie de objetivos estratégicos. Bien. Por el otro lado tenemos algo que sí ha sido postulado, se ha trabajado, sobre todo por Olson y Slater, que tiene que ver con el marketing interno. Y se ha trabajado más bien como desde una perspectiva de trabajar todo el tema de la gestión del talento humano. ¿Para qué? Pues para preparar unos procesos de servicio adecuados que sirvan a los objetivos organizacionales. Pero un poco lo que yo les voy a mostrar el día de hoy es que esa es apenas una versión de la historia. ¿Sí? Nosotros tenemos una visión de, ok, puedo usar el marketing y puedo usar la psicología del consumidor para trabajar con las personas para que hagan mejores procesos de servicio al cliente, que esa ha sido una visión muy tradicional, es decir, la visión de los colaboradores y las relaciones con el mercado. Pero lo que yo les quiero mostrar es que además de eso, nosotros podemos ver a nuestros colaboradores como consumidores.
de diferentes cosas en las organizaciones, y por tal razón la psicología del consumidor tiene una alta pertinencia para poder comprender esos procesos de intercambio. Bueno, entonces, resumiendo, hay dos visiones grandes digamos que se pueden desprender de esto que se llama marketing interno, ¿cierto? La visión uno es simplemente entender cómo yo debo preparar a mi personal para que desarrolle las actividades de marketing, ¿cierto? De manera que tenga una conciencia del cliente, que se dirija de manera apropiada a todo el proceso comercial y de ventas, ¿cierto? Que es bastante normal, sobre todo en cierto tipo de organizaciones. Pero hay una visión dos, una segunda visión, en la que se analiza cómo desde la organización se generan una serie de condiciones de mercado, ¿ok? Para que se puedan satisfacer tanto los deseos como las necesidades de los clientes internos, ¿cierto? De manera que se enfoca en todo el tema de las relaciones que se mantienen entre los distintos procesos de la organización desde la perspectiva del consumo. Esta visión, por supuesto, es una visión mucho más apropiada para comprender las cosas que pasan cuando nosotros, no sé, diseñamos muchísimas estrategias para desarrollar, no sé, una organización saludable, para generar resiliencia con ciertos procesos, para cambiar, por ejemplo, la imagen que tienen de nuestra compañía y generar unos procesos de compromiso, de afecto, de solidaridad con la organización, cuando deseamos hacer prevención de diferentes cosas en el campo de seguridad y salud en el trabajo, etcétera, estamos desarrollando una serie de procesos, de programas, y necesitamos que la gente no solamente comprenda qué estamos haciendo, sino que también quieran participar, que además les guste participar y que sientan que son parte de los servicios dirigidos precisamente a su bienestar. Bueno, y es ahí donde encontramos una barrera, muchas veces, una barrera grande, que tiene que ver con la falta de comprensión que en diversas ocasiones tenemos de quiénes son nuestros colaboradores, ¿ok? Un poco la psicología del consumidor nos invita a que los conozcamos muy bien, a que entendamos quiénes son, qué motivaciones tienen, qué características tienen, y de acuerdo con eso, pues poder desarrollar estrategias efectivas, ¿ok? Entonces, en ese sentido, digamos que el tema de la visión primera que teníamos, que también se aplica y es válida, nosotros la hemos empleado mucho en el campo de la orientación al cliente. Esa es una orientación que inclusive la OCDE forma parte de uno de los indicadores económicos de los países, que tanta orientación al cliente tienen las organizaciones. Entonces, digamos que hasta hace muy poco tiempo, todas las escalas de orientación al cliente que existen, además que son validadas, revalidadas en todos los países, digamos que se parte de la idea de, oye, gerente, cuéntame un momento cuál es tu orientación al cliente. Y se hace una serie de preguntas donde el mismo gerente va contando cuál es su orientación y ahí se califica si tiene orientación al cliente de la organización o no. Pues esa es una manera, pues digo yo, muy, digamos, muy poco confiable, ¿no? De entender la orientación al cliente. Entonces, un poco lo que se ha hecho desde la psicología del consumidor y que le hemos hecho aquí, por ejemplo, con las correcciones de esas mediciones de orientación al cliente, sobre todo en el sector de seguros, ¿cierto? Ha sido incluir la visión del cliente allí, es decir, la visión tanto de los colaboradores, ¿cierto?, que están dentro de la empresa, como también de los que están afuera. Y claro, queda una medida muy confiable y diferente de lo que es la orientación al cliente. Bien, en esa visión, que es la visión 1 que yo les estaba contando, la mayoría de autores, y ahí en la parte de abajo están algunos que tienen, digamos, como estos aportes a diferentes sectores, ¿cierto? Se concibe como fases de relacionamiento. Entonces, lo primero es la fase de satisfacción del empleado, en la que simplemente lo que se hace es analizar, bueno, ¿qué es lo que le falta al empleado, o al colaborador en este caso? ¿Qué le falta? Le falta, no sé, recursos económicos, tienen algunos problemas de clima organizacional, qué sé yo, qué es lo que está funcionando, y digamos se hacen desarrollos para poder llegar un poco a mejorar esa satisfacción del empleado. ¿Por qué? Porque hay miles de demostraciones en los artículos académicos, en todos los indicadores de las organizaciones, donde es bastante claro que cuando los empleados tienen insatisfacciones básicas y fundamentales, las relaciones con los clientes se ven
realmente deterioradas. O sea, es imposible que una persona se comporte como un autómata, que por dentro de la organización, digamos, recibe palos, ¿cierto? Y por fuera sea la persona más amable, que establece unas relaciones cordiales, adecuadas y proactivas con los clientes. Entonces, en ese sentido, esta parte dentro del tema de orientación al cliente, pues es fundamental. En segundo lugar, está la fase de orientación al cliente, ya como la implementación del cambio en la estrategia, es decir, orientación al cliente desde esta perspectiva, cuando se trabaja con el tema de los recursos humanos, no es solamente decir, oye, tú tienes que servir a la persona, no, es qué competencias tienes, ¿cierto? ¿Qué habilidades, qué conocimientos, qué sistemas de información manejas, cómo están los procesos y desde esa perspectiva, qué tipo de relacionamiento puedo tener y cómo te preparo para eso. ¿Mm? Ahí se requiere un conocimiento importante, tanto de las personas que desarrollan los procesos de servicio, como también de a quienes vamos a servir, ¿cierto? Y finalmente está la fase de gestión, y esa fase de gestión es la fase de implementación, en la que también existen una serie de programas que se implementan para que exista un sostenimiento de esas acciones más a largo plazo, ¿cierto? Entonces, esto no es nuevo y no es diferente porque, digamos, ya tenemos alguna experiencia, solo que en el campo de la gestión del talento humano, pues esto recibe otros nombres. Tal vez yo no les dé nada raro y diferente, pero es mostrarles que desde la visión del marketing interno también se tocan esas cosas y que es muy importante entenderlas desde esa perspectiva. Bueno, pero viene acá un tema muy importante que es el que justifica digamos, el tomar la psicología del consumidor y usarla para las cosas que necesitamos emplearla en las organizaciones. Y es la concepción del involucramiento y el compromiso de las personas. Ese es el quid del asunto siempre que estamos en una organización, ¿cierto? Es cómo hacer para que la gente no haga las cosas por obligación, porque le toca, sino porque efectivamente se siente involucrado o involucrada en este proceso y porque genera un compromiso con esas acciones que se necesita desarrollar para lograr algunas cosas importantes. Entonces, estos son algunos puntos a tener en cuenta para el tema del involucramiento y el compromiso. Lo primero es una concepción que surge de psicología del consumidor y de la economía conductual, estas dos áreas, que es la concepción de los procesos de decisión y cómo esto es importante para todo el tema de involucramiento. Las personas, y esto es una cosa súper importante, evalúan lo que les rodea dependiendo de qué tanta dificultad representa para su propia vida y qué tantas ventajas representa para su propia vida. Efectivamente, si algo es completamente intrascendente, ¿cierto? En sus procesos de decisión ni entra la información que le estamos dando. Entonces, para la compañía es absolutamente importante que las personas, no sé, y nos ha pasado acá, por ejemplo, con los programas de ausentismo, ¿cierto? Que lleguen a tiempo y que desarrollen este proceso. Sin embargo, en ciertos países y en ciertas organizaciones, para los colaboradores, es más importante, por ejemplo, preservar su bienestar físico o sus propiedades. En otras palabras, los medios de transporte están ligados con eso, pero muchas veces en la organización nosotros no lo entendemos de esa manera. Y entonces, la manera natural como sucede el comportamiento es contradictoria con la forma como yo quiero que pase en la organización. Al encontrarse esa barrera, obviamente, solamente vienen las soluciones de los tramos de control, las acciones de control, muchas veces coercitivas. Y en ese momento, el involucramiento de las personas decrementa. Entonces, tal vez allí uno dice, bueno, tenemos que mirar qué es lo que pasa con el tema de los recursos y el estilo de vida de la gente y hacer coherente mis acciones con eso, ¿cierto? No siempre se puede, pero hasta el punto que se pueda se hará. En segundo lugar, este punto es muy importante. La gente de consumidor sabe que si va a lanzar marcas, productos, servicios, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas sin saber para quién van, a quién van dirigidas las acciones que estamos haciendo, ¿cierto? Los empleados, colaboradores en general, dependiendo del modelo que tengamos acá de relaciones humanas, ¿cierto? Siempre tienen unas características diferentes. No es igual dependiendo del nivel de cargo los que están en una parte, pero no solamente por el nivel de cargo, por el género de las personas, por el sexo de las personas, que no es lo mismo, ¿cierto? Por sus niveles socioeconómicos,
por el nivel educativo y los tipos de educación. Jamás era igual un grupo de ingenieros trabajando juntos que un grupo de trabajadores sociales y psicólogos trabajando juntos. En general, las personas se diferencian y reconocer esas diferencias dentro de la organización es el punto más importante del diseño de estrategias y para lo que trabajamos los que hacemos las cosas en consumidor. En tercer lugar está el tema de que las personas pueden ser tanto agrupadas, pero también diferenciadas, ¿cierto? Y que la efectividad, no solamente de las acciones, como lo mencionaba previamente, sino, esto es todavía más importante, de los mismos programas que desarrollamos dentro del área de gestión del talento humano, son fundamentalmente dependientes de que también se pueda hacer esto que se llama procesos de segmentación del personal. Bueno, en cuarto lugar, digamos, nosotros podemos distribuir productos, servicios, ideas. Toda la gente que trabaja en talento humano se la pasa en esas todo el tiempo. Oye, mira, vamos a cuidarnos, nos vamos a aportar estos temas de seguridad. Ahora con el tema de la pandemia, con la bioseguridad, pues nada, fundamental. Pero muy importante tener en cuenta que si usted no conoce a la gente, el compromiso y la afinidad que tiene la persona con lo que usted hace no va a ser importante. No solamente digamos, es el tipo de cosas que usted diseña, sino el lenguaje en que lo produce, las imágenes que le pone, bueno, el tipo digamos, de argumento con el que usted desarrolla eso, tiene que ver con las características de las personas. Muchas veces nos sentamos allá en nuestra oficina de gestión a planear aparte, a desarrollar aparte, maravilloso. Y luego que hemos desarrollado, pensamos en para quién va. Es al revés. Y eso es una cosa muy importante en el campo de la psicología del consumidor y también en el campo del marketing interno. ¿Bien? Ok, y pues finalmente, claro, si yo hago esto bien, pues los procesos de intercambio van a ser mucho más equilibrados y van a lograr pues los objetivos que se plantean. ¿Ok? Bien. ¿Qué tipo de estrategias relacionadas con esta segunda visión hay que tomar en cuenta? Entonces, la primera es lo que nosotros llamamos las estrategias de desarrollo de relaciones. Ustedes ya las conocen, son muchísimo más expertos y expertas que yo en este tipo de temas, pero el aporte que hacemos desde la psicología del consumidor es a considerar las diferentes formas de comunicación y la diferenciación de la comunicación para los segmentos que ustedes estén encontrando. Entonces, la legibilidad con la que se describen los mensajes, las campañas, las comunicaciones, tienen que considerar las características educativas, culturales, étnicas, de género, etcétera, etcétera, de las personas para quienes estas comunicaciones van dirigidas, para dar un caso. Pero no solamente el contenido, sino el medio como tal. Es decir, la parte visual, la parte verbal, todo esto tiene que ser correspondiente con las características de las personas, de la organización. Bien, nosotros utilizamos un tema muy importante que se llama equity, como se lee en español, equity. Es un modelo que, digamos, se desarrolló originalmente para, digamos, entender el valor de la marca. ¿Cómo poder entender el valor de las marcas? Pues lo hemos aplicado en nuestro grupo de manera, digamos, informal y ya pues tenemos diferentes aplicaciones y programas para las organizaciones para desarrollar todo lo que se llama el trabajo de la construcción de la marca con los colaboradores. ¿Y eso por qué es importante? Porque cuando tú construyes las marcas con los colaboradores a partir del equity, tienes en cuenta dos conceptos importantes. Un concepto es el concepto de la afinidad, ¿no? Y el otro concepto importante es el concepto de la autoridad. Entonces, el concepto de la afinidad simplemente lo que está diciendo es, comunique usted lo que comunique, por favor, siempre piense en que lo que usted diga tiene que generar afinidad con las personas. ¿No? Entonces, si yo no entiendo qué es lo que estos son, qué piensan, qué necesitan, ¿cierto? Yo no puedo hacer esa comunicación y además caracterizar la imagen de la organización de esa misma manera. Por otra parte, está el tema de la autoridad y está cómo poder desarrollar como esa autoridad y confianza de las personas respecto a la marca, en este caso de su propia compañía, de su propia empresa en la que están trabajando.
Entonces, esos modelos, hay dos muy grandes, que uno se llama el de Acker y el otro es el de Keller. Me estoy refiriendo principalmente al modelo de Keller, que es el que hemos aplicado y tiene unas utilidades muy grandes, sobre todo para el desarrollo de todo lo que son las campañas de compromiso y de afinidad y de fidelidad con la compañía, ¿cierto? En nuestro país eso es algo muy importante y es algo muy importante porque aquí en Colombia hay una gran desigualdad económica, muy grande, es uno de los países que tiene más desigualdad económica. Entonces, digamos que esta medida, esta visión del equity lo que hace es obligar a la organización a entender esos modelos y generar unas relaciones un poquito más equitativas. Claro, digamos que no es fácil en todos los sectores ni con todas las compañías. Pienso que puede ser mejor en otros países y podría ser interesante probarlo en otros contextos, ¿verdad? Pero no olviden, es el modelo de equity de Keller el que toca, digamos, hacer una adaptación, pero para el desarrollo de todas las comunicaciones que agregan valor, es algo muy, muy interesante de usar. Bien, por otro lado está el tema ya de la gestión del talento humano. ¿Qué hemos encontrado en esas estrategias? Hemos encontrado que el aporte más grande que hace la psicología del consumidor para los gestores de talento humano es el aportarles una visión muy flexible del personal, muy flexible de las estrategias. O sea, las estrategias rígidas ni sirven para el marketing externo, pues tampoco sirven para el interno porque no se adaptan de manera flexible a los distintos tipos de grupos que tenemos dentro de una compañía. Entonces, básicamente en estas tres áreas, que es el desarrollo de carrera, en el tema del desarrollo de los sistemas de incentivo, tanto financieros como no financieros, y para los procesos de seguimiento y de focalización, ha tenido una importancia grande porque en el campo de consumidor nosotros desarrollamos como todo el tema de lo que son las promociones, todo el tema de lo que son los sistemas de precio y todo el tema de lo que son los sistemas de incentivo para el cliente externo, ¿ok? Pues hemos encontrado que aplicándolo al campo interno, por ejemplo, el campo tenemos algunas experiencias con el campo de la venta de automóviles, digamos, concesionarios, etcétera, se ha podido identificar unas ventajas grandes de usar esos sistemas que se emplean usualmente en el marketing externo para poder desarrollar procesos, digamos, de cambio de manera mucho más amable, mucho más flexible y además con un muy buen nivel de mantenimiento, porque digamos que si esto se combina con un desarrollo de carrera, con procesos de seguimiento, con identificación de problemáticas, digamos, de corto plazo que van siendo solucionadas, de esta manera se logran cosas muy interesantes. En el campo del marketing así es, cuando usted lanza una estrategia, una campaña, eso no es solamente poner la cosa ya pues en el supermercado, sino que usted tiene que hacer cambio de precios, tiene que hacer comunicación, usted tiene que necesariamente mirar cómo va a desarrollar unos procesos de fidelización para su cliente, usted tiene que combinar eso con estrategias comerciales, tiene que hacer también algunos ajustes a su marca y en general hacer marketing significa hacer por un lado estrategia, pero por otro lado una serie de acciones, de operaciones, que lo que nosotros hemos encontrado es que cuando se aplican a la organización, entendiendo los programas de la organización y las actividades y las acciones como si fueran servicios, ¿cierto? A veces inclusive productos que se desarrollan al interior de la organización. Y si usted aplica un modelo de marketing, usted entiende no solamente que tiene que desarrollar todos estos procesos que les estoy contando, sino desarrollar una planeación muy organizada, pero flexible en cada uno de esos elementos, que podrían ser de manera general 4. Unas que tienen que ver con las acciones relacionadas con la marca, es decir, con todo el tema de agregar valor y significado a la marca, y en este caso se va a entender marca, o nosotros lo entendemos marca, como todo el tema de lo que significa la organización para cada uno de los colaboradores, ¿cierto? Hay otras acciones que son de tipo comercial y que tienen que ver exactamente con el sistema de intercambio de todo lo que es, digamos, salarios, incentivos, etcétera, y así lo entendemos nosotros. Hay diferencias, pero pues, realmente esta adaptación implica también ser flexible, ¿cierto? Por otro lado, están todas las acciones de comunicación, que incluyen tanto acciones, digamos, de comunicación masiva,
como también acciones BTL, Below the Line, es decir, acciones que son disruptivas, que generan atención, que generan una serie de cambios en el contexto cotidiano de la gente y que las mueve a hacer cosas, ¿cierto? Y implica finalmente una serie de acciones relacionadas con la distribución. En la vida real es donde pone usted el producto, si es, digamos, en el supermercado, lo hace por vía electrónica, qué sé yo. Hay un concepto nuevo que es el que nosotros estamos empleando, que se llama omnicanal, omnichannel. Y esto significa que cuando un programa se implementa, lo ideal es que tenga diferentes medios a través de los cuales se puede, por ejemplo, desarrollar procesos de servicio o tomar datos acerca de esos mismos procesos. Bueno, finalmente están todos los métodos para hacer la segmentación interna, porque, digamos, una cosa es tener una concepción intuitiva de cómo tengo distribuidas las personas, mis colaboradores, cómo son. O sea, los tengo que por nivel socioeconómico, por género, lo tengo por qué, por formación educativa, por áreas. En general, las organizaciones varían mucho en eso. Pero algo que nos ha enseñado la psicología del consumidor y que hemos aplicado un poco a esto es, la segmentación no puede ser intuitiva. ¿Por qué? Porque la segmentación no se describe usualmente solo por lo que la persona que hace el proceso de selección y reclutamiento organiza, digamos, en su archivo. Aquí están los de tal área, aquí están todos. En esos de tal área hay como 5 grupos. En los de la otra área hay como 6. Entonces, ¿cómo hacemos en psicología del consumidor los procesos de segmentación? Los hacemos a partir de los datos y de la información. Entonces, últimamente, digamos que hace unos 10 años para acá, todo lo que es el manejo de los software informáticos para el desarrollo de análisis de datos y de agrupación, de lo que se llama clustering, etcétera, y más recientemente de las técnicas de analítica de datos, se utilizan para que a partir de la información que tiene recogida la empresa en su área de talento humano, se pueda desarrollar esa clasificación de las personas y podamos tener una comunicación completamente dirigida y acciones focalizadas, que son el éxito más importante en una organización, ¿verdad? Entonces, en ese caso, esa segmentación interna del consumidor tiene unos procesos que van desde algunos muy informales, que igual son importantes. O sea, ya si usted se pone a pensar, tengo que clasificar la gente y no hacer acciones para todo el mundo, ¿cierto? O por áreas, ¿cierto? Si ya usted dice así, listo, ya eso es una ganancia enorme. Pero más allá hay procesos mucho más técnicos y mucho más científicos de desarrollar esas clasificaciones y de ser mucho más asertivos. Esto es muy importante, sobre todo para organizaciones que tienen un alto tamaño, ¿m? Y para aquellas que tienen diferentes sucursales, sedes en lugares geográficos que tienen características culturales distintas, ¿ok? Multinacionales, etcétera. Bien, entonces, finalmente aquí tengo un cuadrito que resume todo esto que les estoy tratando de contar. Entonces, nosotros tenemos consumidores y esos consumidores están en el mercado externo, son usuarios también, ¿cierto? Pero también son nuestros clientes con aquellos que tenemos una relación mucho más personal y son nuestros colaboradores. Entender a nuestros colaboradores como consumidores cambia de todas formas una visión distinta, cambia la visión hacia una visión de servicio, hacia una visión de satisfacción de necesidades, pero sobre todo, lo más importante que he intentado contarles hasta el momento es hacia una visión de intercambio. Bueno, ok, estas personas para las que nosotros trabajamos, nuestra gente, tiene unas características demográficas que están conformadas por su edad, su nivel educativo, el nivel social en general, todo depende del modelo sociodemográfico que cada uno de los países maneje. Unas características que se llaman características psicográficas. Nosotros en Consumidor entendemos la psicografía como dividir o clasificar a las personas también de acuerdo con unas características psicológicas, como cuáles. Por ejemplo, yo puedo tener 2 segmentos en mi compañía. Aquellos segmentos de las personas que están de acuerdo conmigo y el segmento de los que no están de acuerdo conmigo, por decirlo de alguna manera. Sobre la forma de clasificar,
Pues depende del tipo de organización y depende de los procesos que para mí sean importantes. Si estoy trabajando con un programa, por ejemplo, proambiental, ¿cierto? Estoy trabajando, este es algo real que hicimos, estamos trabajando para manejar todo el tema de la disposición de residuos sólidos urbanos y mi objetivo central es bajar la cantidad de papel que se emplea como un medio no solamente de hacer un uso responsable del recurso natural, sino también para cambiar las prácticas y los hábitos proambientales de mis colaboradores. Pues con toda seguridad la característica psicográfica que yo tengo que tener, pues obvio, es, no sé, quienes tienen unas valoraciones altas al ambiente, o sea, de su comportamiento proambiental, y quienes no. Esa es la primera que yo tengo que tener, ¿ok? Entonces, cuando diseño un programa, yo tengo que clasificar mi población, ¿cierto? De esta manera. Entonces, mis segmentos psicográficos deberán ser el segmento de alto compromiso ambiental, el segmento de compromiso ambiental moderado y un segmento de cero compromiso proambiental. Claro, las acciones son diferentes completamente, mientras mis acciones a este grupo que básicamente tiene un alto compromiso ambiental será, no sé, acciones de empoderamiento, liderazgo, etcétera, para los equipos de trabajo que van a desarrollar, qué sé yo, acciones de aprendizaje situado en los espacios colectivos, en la organización, ¿cierto? Mientras que en el caso de las personas que tienen cero compromiso ambiental, pues yo no los puedo empoderar de líderes, por eso fracasan los programas, porque no están segmentadas las acciones. Entonces, a este grupo seguramente, ok, tengo que atenderlo de otras formas. Por ejemplo, tengo que hacerle una, digamos, una inmersión, ¿no? En basura o algo como eso, para que se entienda, ¿cierto? Cuáles son los efectos o los impactos de este tipo de cuestión. Tendré que llevar a las personas, no sé, a una productora de papel para que vean cómo es la cosa. Tendré que implementar algún sistema de incentivo para el cambio del comportamiento, mientras que yo no tengo que implementar nada de esto en el grupo de personas que tienen un alto compromiso con el ambiente. Entonces, a esas segmentaciones, que son segmentaciones sumamente flexibles porque dependen de las características de las problemáticas y de los programas de intervención dentro de la organización, se le denominan perfil psicográfico o perfilación o perfilamiento, hay diferentes nombres, o segmentación psicográfica, ¿ok? Bien, ahora, en cuanto a las acciones y programas, nosotros hemos podido desarrollar, digamos, algunos programas en el tema de rendimiento y desempeño, debido a que, digamos, el desempeño o performance de algunas áreas en las organizaciones, sobre todo en la parte comercial, depende en gran medida de cómo nosotros entendamos también nuestros segmentos. Vuelve y juega. Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos tener, por ejemplo, una segmentación por experiencia, ¿cierto? Experiencia en el campo de las ventas. No es lo mismo y ni son las mismas necesidades los vendedores altamente experimentados con los vendedores que apenas están empezando en esta carrera, ¿cierto? Todo lo que es el desarrollo de carrera, el acceso a oportunidades, proceso de formación continua, es diferente, ¿cierto? Entonces, en ese campo no solamente funciona distinto la parte de la capacitación y la formación del talento humano, sino también todos los procesos motivacionales alrededor de los sistemas de incentivo. Entonces, nuevamente, también allí se manejan diferentes elementos de marketing interno que muchas veces tienen utilidad para comprender esto. Por otro lado, en el tema de consumo responsable, por ejemplo, de servicios públicos en las organizaciones, también entender esa diferenciación, el uso en diferentes áreas, requiere también que dividamos el programa y lo desarrollemos de distintas formas, por ejemplo, para el área que está desarrollando las ventas, que para el área de servicios generales, que para el área ejecutiva, etc. Entonces, ahí también hemos hecho como esos cambios. Hemos tenido, digamos, también éxitos con el tema de adopción a nuevas prácticas, porque precisamente entender cómo la gente significa las prácticas y cómo pueden cambiar es un asunto importante, y sobre todo para un tema que ahorita estamos explorando mucho, que hace un tema re importante, es el tema de la adopción tecnológica, que vamos a mirar ahorita un poquito en detalle ya al final, que ya casi se acerca de mi charla.
Bien, ¿cuáles son los aspectos claves aquí, en esta planteamiento de esta manera de ver el tema de consumidor dentro de la organización? Lo primero es la penetración de la estrategia. En los mercados hay penetración. Aquí tenemos que saber un programa hasta dónde llega, qué cubrimiento tiene y cuáles son los objetivos puntuales de la organización. Uno nunca se puede poner en marketing, el 100% del mercado será mío, ¿sí? Voy a acabar con toda la competencia, no. De la misma manera, los objetivos aquí son muy importantes, es decir, hasta dónde quiero yo penetrar con mis estrategias, qué segmentos de los empleados y colaboradores que tengo yo necesito ahora tener y trabajar, ¿bien? Para eso se necesita comprender bien los segmentos y hacer seguimiento a los resultados. Es decir, nosotros no podemos trabajar consumo sin entender seguimiento, ¿cierto? Y uso de tecnología para ese seguimiento. Y entonces, ¿qué es lo que, digamos, se ha visto que se puede hacer? Persuasión. Hay muchos ejemplos y tenemos muchos éxitos en este tema de persuadir a partir de la aplicación del tema de la psicología del consumidor. Disuadir también cuando se trata de cambiar completamente ciertas prácticas que son completamente o antiéticas o son básicamente antiproductivas, ¿cierto? Hemos visto mejoras en el clima súper importantes, pero cuando usted comprende lo que la gente es y lo que necesita, el clima tiene unos impactos interesantes. Nosotros hemos podido ver que se aplica a contextos tanto de grandes empresas como de medianas empresas y lo más importante, aquí no se rompe el marketing externo o el cliente externo con el interno, sino que se genera un continuo que es una manera distinta de pensar el tema de las relaciones humanas de la organización. Bien, entonces, una cosa importante a tener en cuenta es que cuando creamos intervenciones segmentadas, los objetivos también son segmentados. Es decir, uno tiene que decir qué quiero lograr en qué quiero lograr en este segmento, en el otro, y es necesario tener una comprensión de lo que se llaman los estilos de vida. Estos estilos de vida, este concepto tiene un montón de peleas y problemas. Yo me he leído, inclusive en España, algunos investigadores discuten fuerte el tema de calidad de vida y estilo de vida dentro de las organizaciones, ¿cierto? Nosotros en el campo del marketing y en la psicología del consumidor, nosotros digamos que solamente tomamos en cuenta el tema de los estilos de vida para hacer generalizaciones centradas o fundamentadas en algo, pero también como para adaptar las condiciones de comunicación y el programa pues a las características de la gente. Pero tener en cuenta los estilos de vida le aproxima a uno muchísimo la visión psicográfica de esos segmentos. ¿Sí? Para nosotros, ¿qué son los estilos de vida? Simplemente son las características de la vida cotidiana de las personas, son las actividades en que la gente gasta su tiempo y su dinero, así. Y entonces los mercados se clasifican de acuerdo a esos estilos de vida. Nosotros tenemos un modelo que es muy interesante de trabajar, que es el modelo AIO, que es el modelo de actividades, intereses y opiniones. Existen diferentes métodos, el más común y el que más se ha utilizado es el método VALS, que es de Stanford Research Institute, y este AIO lo que te permite, digamos que es un instrumento, es clasificar a las personas de acuerdo con sus perfiles motivacionales, de acuerdo con su preferencia política, religiosa, etcétera, y de acuerdo con eso se puede hacer como unas generalizaciones, digo, fundamentadas, que no es igual que lo que les he explicado, porque la segmentación, como les expliqué, es básicamente de acuerdo al programa yo clasifico. Esta es una que se llama general, por estilos de vida, y que finalmente puede ser muy importante para cosas que también son programas generales de la organización. Entonces, sí, hoy no vamos a trabajar todo el tema de AIO, pero no lo olviden, se llama el AIO y hay información en el SRI y también en el tema académico, pero sobre todo en el tema de consumidor. Esto no es muy aplicado a las organizaciones, pero nosotros lo hemos usado y resulta muy interesante para poder conocer y desarrollar como esos segmentos. Bien, ya en los procesos de seguimiento, ya voy a mirar el tema porque ya me pasé, me quedan 2 minutos, según veo. Según, digamos, lo que les he explicado, los procesos de seguimiento son muy importantes. Lo primero es que hay un modelito que se llama el UT-AUT, es un modelo que utilizamos para evaluar todo lo que es adopción tecnológica y aplicarlo a las organizaciones para entender todas las barreras de aproximación con la tecnología
y de desarrollo de programas precisamente para mejorar esta adopción y usabilidad, ha generado muy buenos resultados. Este modelo es de un investigador en consumidor llamado Venkatesh y Davis, que ha trabajado mucho en esta visión. Y ahorita, en este momento, con todo el tema de realidad aumentada que se está utilizando mucho en las organizaciones y del tema de analítica de datos, digamos, también tiene un éxito muy importante utilizar esto, y es comprender las barreras, sobre todo en ciertos segmentos, y desarrollar esos programas para permitir el acceso. Y finalmente, un aporte bien interesante de nosotros, de consumidor, es todo el modelo de investigación que tenemos en consumidor. Nosotros trabajamos métodos mixtos, formas cualitativas de entender las cosas de manera muy rápida, porque las organizaciones, así como los mercados, necesitan soluciones rápidas, información rápida. Entonces es algo que también puede beneficiar mucho a la organización. Pero obviamente, con el tema de la analítica de datos, ahorita habla Big Data, hay un tema ético importante. Hay compañías en el mundo hoy en día que hacen la segmentación a partir de las interacciones en la intranet y a partir de las interacciones en las redes sociales de los colaboradores de la organización sin su consentimiento. Esto lo están haciendo y tienes un debate ético muy grande, ¿no? Hasta dónde usted tiene derecho a hacer eso. Pero quería contarles pues que eso se hace finalmente, ¿ok? Finalmente, digamos, 4 ideas. Se diseña para las personas, no se diseña primero y luego se adapta a las personas. Primero las personas, luego el diseño del programa. Segundo, toda iniciativa tiene segmentos, pero lo primero que tengo que pensar, ¿cuáles son sus características? Las políticas de recursos humanos también para la gente que trabajamos en esto son ventaja competitiva en mercadeo, y en la misma organización también lo son. Y finalmente, es clave contar los sistemas de seguimiento y hay que adaptarlos dependiendo del tipo de organización y de los colaboradores. Bueno, gracias.